Oscar puede ir poniendo la presentación, por favor. Listo, ya lo voy a compartir. Ahí se puede ver. Sí, listo, ¿no? Entonces, básicamente lo que queremos hoy es presentar tres artículos cortos que hemos hecho en el marco de este proyecto de diseño y validación de modelos de analítica predictiva de fenómenos de seguridad y convivencia para la toma de decisiones de Bogotá. Paula está por ahí. ¿Estás grabando? Listo. Entonces, estos artículos, pues recientemente los hemos enviado a unas conferencias, aún estamos pues a la espera de cómo nos va, pero hacen parte de 10 artículos que hemos venido desarrollando. De esos artículos ya 5 artículos han sido presentados en este seminario, pues, y la verdad, pues en varios escenarios en los que pues cumpliendo también con la labor de socializar el trabajo que hacemos en el marco de un proyecto que se financia con recursos públicos, pues hemos presentado esto en muchísimas partes, la verdad. Pero ahora, este semestre, lo que quisiéramos es presentar los 5 artículos que nos están faltando. Esos 5 que ya les dije, ya los presentamos aquí, también ya los publicamos en proceedings de diferentes conferencias. Ahora estamos en el proceso de publicar estos 5 que vienen. Estos son los 3 primeros y pues ojalá podamos hacer una presentación de los otros 2 muy pronto. Lo mismo invitaremos a la Universidad Nacional, que ha venido también trabajando con nosotros. Ellos también tienen pues un conjunto de artículos que ya han publicado y los que están en proceso de publicación en este momento. Entonces, hoy les vamos a hablar Oscar, quien nos va a comenzar con este tema de embeddings para el análisis de homicidios. Después va a hablar Sebas. Sebas va a hablar sobre una mejora que hemos hecho a un trabajo que hicimos el semestre pasado sobre señales en grafos que nos está funcionando muchísimo mejor. Entonces decidimos escribir un artículo nuevo sobre ese tema. Y yo les voy a hablar sobre un análisis exploratorio de grafos bastante sencillo para el caso de Bogotá. Entonces, perdón, le doy la palabra a Oscar. Listo, gracias, Alberto. Entonces les voy a primero contar un poquito de este proyecto de embeddings o embedimientos inflados en cero para analizar patrones de homicidios. Entonces, listo. Entonces, pues la idea acá es que analizar los datos de homicidios es una tarea pues muy retadora porque tienen muy baja frecuencia y tienen pues son muy raros, digamos que son muy dispersos en el espacio. Digamos que a comparación de los más de 100.000 robos al año en la ciudad de Bogotá, hay alrededor de 1.100 homicidios en el mismo periodo de tiempo. Entonces, digamos que analizar estos datos pues tiene como esta característica más retadora. Entonces, para esto pues queremos analizar patrones espaciales de la ocurrencia de homicidios en Bogotá usando embeddings inflados en cero. Entonces, pues lo que vemos acá es que estos embeddings nos dan ciertas características de los cuadrantes y nos lo clasifican en más o menos tres categorías de cuadrantes con bajo, medio y altos niveles de homicidios. En la literatura relacionada encontramos pues modelos típicos de predicción de crimen, como son el modelo de Moller basado en procesos de Poisson autoexcitantes, o el de Jean-Hérol, que se basa en modelos de Deep Learning, pero estos pues normalmente necesitan
datasets muy largos, muy grandes para predecir estos eventos criminales, y como lo vemos acá, pues el reto con homicidios es que son datos más escasos. Entonces, digamos que analizamos estos métodos de embeddings que pues han sido útiles para identificar patrones y dinámicas, como son los modelos de Wang, Yang y Xu. Entonces, bueno, nuestro análisis se basa a nivel de cuadrante. Son estas jurisdicciones de la policía, de las cuales hay 1051 en la ciudad de Bogotá, y que tienen alrededor, y que pues son de alrededor de 15 o 10 cuadras. Y separamos temporalmente usando 6 turnos de policía que se dividen entre mañana, tarde y noche, y pues diferenciamos entre ser fin de semana o entre semana. Entonces, las observaciones que estamos usando es el conteo de homicidios para cada cuadrante en cada uno de estos periodos de tiempo. Entonces, pues si lo miramos sobre el periodo total de los datos que tenemos, que van desde 2013 hasta 2019, pues esto resulta en una matriz que tiene muy poquitas entradas que no son cero. Yo solo el 0.4% de estas entradas pues son positivas. Entonces acá, por ejemplo, vemos cómo se están distribuyendo. Entonces acá tenemos para diciembre del 2019, en los primeros 3 turnos de una semana. Entonces digamos que en el de la mañana vemos estos 3 homicidios, en el de la tarde vemos estos 4 y en el de la noche vemos estos 6. Pero como se puede ver, digamos, acá no hay un patrón muy claro ni una concentración muy clara de estos homicidios. Entonces, por esto queremos analizar estos embeddings. Y acá, pues, vemos el mapa de la ciudad de Bogotá, y con las líneas blancas se están delimitando los cuadrantes. Entonces, ahí también podemos ver que, digamos, estos varían bastante en su tamaño, sobre todo porque los que están ya, pues, en zonas rurales tienen un tamaño mucho más grande. Listo. Entonces, lo que queremos hacer con este modelo de embeddings inflados en cero, y esto pues nos estamos basando en el trabajo de Liu y Blade del 2017, es aprender representaciones vectoriales de ítems. En este caso, nuestros ítems son, como lo decíamos antes, los cuadrantes. Entonces, para cada J, que va pues de 1 a J mayúscula, son todos los cuadrantes, para cada uno de estos cuadrantes queremos aprender una representación vectorial ρ sub j en un espacio de dimensión k, y también queremos aprender un vector de contexto. Este vector de contexto pues nos importa es como esta representación vectorial del cuadrante. Y para hacer esto necesitamos 3 ingredientes. Necesitamos un contexto, una distribución condicional y una estructura para el embedimiento. Entonces, la distribución condicional que estamos usando es para una observación XY, que como lo decía, las observaciones son el número de homicidios que ocurren en un cuadrante durante un periodo de tiempo. Se toma su contexto, digamos que aquí lo que queremos tratar de hacer es más o menos predecir una observación a partir de su contexto. Y el contexto acá es en el mismo periodo de tiempo, miremos cuáles son el conteo de los homicidios en todos los demás cuadrantes de la ciudad. Entonces acá pues se modela como esta observación con una familia exponencial, que en este caso estamos usando Poisson y binomial negativa, con un parámetro natural eta, que viene dado a partir del contexto, que es este y, y pues a partir de los vectores que queremos aprender. El vector ρ de la representación vectorial del cuadrante, las observaciones Y de el conteo de homicidios en los demás cuadrantes y la representación vectorial del contexto alfa. Entonces, pues a partir de esto se modela la probabilidad de que ocurra pues el conteo de homicidios en un cuadrante a partir de los demás, y con esto logramos capturar las interacciones pues que ocurren entre las observaciones y sus contextos. Sin embargo, acá pues lo que sucede es que, como lo hemos visto, los datos son muy pocos, son muy escasos y están dominados mayormente por ceros. Entonces queremos modelar esta probabilidad, digamos que para inflar el modelo en este punto cero, modelando la probabilidad de exposición al contexto. Es decir, no todas las observaciones las vamos a modelar como esta familia exponencial dada por el contexto, sino que algunas las vamos a poner en cero,
pues da una distribución de Bernoulli con parámetro U y J. Entonces, pues este U y J lo sacamos de un logit, de una regresión logística, a partir de ciertas covariadas de exposición. Ahorita les contamos cuáles son las variadas de exposición que usamos. Entonces, básicamente lo que esto nos dice es que pues hacemos un sampleo de este BI para una observación X y J. Y si es 0, entonces pues el conteo va a ser 0 automáticamente. Mientras que si es 1, pues ahí sí lo vamos a usar modelando la exposición que estaba dada por esta familia exponencial con parámetro natural dado por el contexto. Entonces aquí, como lo estamos haciendo, pues estamos, como lo decía, nuestros ítems son los cuadrantes de la ciudad y los datos que estamos usando son los homicidios entre 2018 y 2019. Usamos tanto distribución de Poisson y binomial negativa para la familia exponencial, y como la función f usamos el logsoft plus. Entonces, ahora sí, las covariadas que indican esta exposición es que para cada observación pues tenemos el indicador de si es un festivo, el indicador de si es un fin de semana, y el número del turno. Y para hacer el fitting de estos embeddings usamos el 80% de los datos y el resto es el 20% para hacer el testeo, que corresponden a las observaciones más recientes. Y esto lo hacemos pues optimizando como el log likelihood de las observaciones, usando pues descenso de gradiente con el optimizador ADAGRAD. Y durante el entrenamiento usamos 10% de los datos de entrenamiento para validar la convergencia del proceso. Entonces, pues los resultados que obtenemos es que efectivamente los modelos inflados en 0, usando la distribución de Poisson, con el contexto siendo el conteo de los homicidios en el resto de la ciudad y con exposiciones con covariadas que son pues estas covariadas temporales como lo son el indicador de fin de semana o de festivo, tienen pues tienen el mejor desempeño en cuanto a en cuanto al log likelihood de las observaciones. Esto pues comparado, digamos, al modelo que no está inflado en 0 o al modelo que no usa estas covariadas temporales. Y pues aún más interesante es que, digamos, acá tenemos el tamaño del espacio del embedimiento K y vemos que no obtenemos realmente pues muchas ganancias en el desempeño cuando aumentamos el tamaño en el que estamos haciendo el embedimiento. Es decir, en 8 dimensiones tenemos como un desempeño óptimo, y también pues este modelo mejora en las observaciones que son positivas, que son pues realmente las que más nos interesan, que es analizar en que los cuadrantes en los que sí ocurre algún homicidio. También para pues hacer un análisis de lo que está haciendo internamente el modelo, hicimos una regresión de lo que es como la exposición, es decir, esta probabilidad de Bernoulli que se calcula para ver si una observación se va a modelar con la familia exponencial y en el embedding. Entonces, cuando corremos PCA, hacemos este Principal Component Analysis y encontramos esta correlación significativa entre la probabilidad de estar expuesto y esta primera dimensión. Y también vemos que, digamos, esto también va relacionado a que necesitamos pocas dimensiones para analizarlo, y es que entre las dos primeras, pues la primera dimensión explica el 70.7% de la varianza y la segunda el 7%. Y de manera similar encontramos una correlación significativa entre el conteo total de homicidios durante el periodo para un cuadrante y esta primera dimensión. Es decir, esta primera dimensión también nos está capturando, pues digamos que más o menos como cuántos homicidios ocurren en cada cuadrante. Entonces, acá lo que vemos a la izquierda son las dos primeras dimensiones haciendo Principal Component Análisis de los cuadrantes. Cada puntico es un cuadrante
los amarillos son donde ocurren menos homicidios y entre más rojos pues es el total de homicidios que ha ocurrido ahí. Entonces, pues esta primera dimensión, que sería como la que va de izquierda a derecha, es la que vemos acá, pues regresada contra el conteo total de homicidios. Luego queríamos analizar, digamos, cuáles son los clústeres que nos produce esto. Entonces, para esto usamos diferentes metodologías, usamos K-means y Disney y UMAP. Para hacer el clustering utilizamos K-means y spectral clustering, y para hacer la dimensión de la reducción de dimensionalidad utilizamos UMAP, Disney y PCA. Lo que encontramos es que pues, entre estas la pareja que mejor nos funciona es UMAP con spectral clustering, y aquí podemos ver cómo esta asignación entre pues, tres tipos de cuadrantes que nos resulta. Vamos acá abajo vemos cuadrantes en los que ocurre muy pocos homicidios o ninguno, que es como el clúster de baja ocurrencia, y acá arriba vemos el verde, que es de mediana ocurrencia, y el gris, que es de alta ocurrencia de homicidios. También hicimos como una caracterización de estas clasificaciones en estos tres grupos, utilizando un multilogit y también un modelo de XGBoost para clasificarlo. Y aquí utilizamos, digamos, estos Sharp Values, que son una forma de interpretar pues más o menos las covariadas que explican cada uno de de las clasificaciones. Y lo que podemos ver acá, pues, es que estos embeddings resultan en cosas que, pues, serían más o menos lo esperado. Digamos que vemos que la presencia digamos que un cuadrante esté en tenga alta presencia de viviendas en estrato 1 y 2, aumenta la probabilidad de estar en el cuadrante con alta ocurrencia, en el clúster con alta ocurrencia de homicidio, al igual que, por ejemplo, tener más lugares de comercios de entretenimiento. Mientras que, por ejemplo, tener pues, viviendas en estrato 4 o estrato 5 reduce la misma probabilidad. Sin embargo, también queríamos observar pues, la robustez sobre el tiempo de estos resultados, porque pues, digamos que estas características espaciales son estáticas en el tiempo, entonces pues, no van a cambiar como si lo está haciendo, digamos, el número de homicidios que ocurren en un cuadrante. Ya que este es un fenómeno dinámico y pues digamos que un cuadrante pues bien puede en un momento dado pasar de un clúster a otro. Entonces, lo que hicimos fue pues correr este entrenamiento, variando como el periodo de entrenamiento y el periodo de evaluación en el tiempo, y lo que observamos es que en general la estructura del embedding se mantiene muy parecida. Todavía tenemos como esos tres clústeres de bajo, medio y alto, pero los asignamientos de cada cuadrante no se mantienen estáticos. Entonces, por ejemplo, algo interesante que vemos acá es el caso de este cuadrante que está marcado en azul. Entonces, lo estamos viendo a través de un año. Entonces, digamos que en la primera semana, este es el embedding que nos queda. Digamos, a la izquierda y a la derecha son lo mismo, solo que acá pues están marcados ya los clústeres con colores, mientras que acá está marcado pues que acá pues este cuadrante en las primeras semanas, entre la primera y la 17, está en el cuadrante con ocurrencia baja. Sin embargo, termina moviéndose al clúster en las posteriores semanas con alta ocurrencia de homicidio. Y sin embargo, esto ocurre a pesar de que el conteo de homicidios dentro de ese cuadrante no cambió. Es decir, que fueron como las relaciones con contextos que, digamos, con cuadrantes que en el embedding se parecían en este espacio. Y digamos que si en estos cuadrantes pues también ocurrieron homicidios, como que se llevan a este cuadrante que también es parecido. Entonces, pues, aunque seguimos viendo como la misma distribución de los tres clústeres, no son completamente estáticos. Entonces, como conclusión, pues, podemos ver que usar estos modelos inflados en cero nos significa, pues, ganancias en el desempeño sobre modelos que no están inflados en cero. Los embeddings que obtenemos en general tienen una estructura similar que no cambia mucho con el tiempo y corresponden a una dimensión que corresponde como a la ocurrencia total
de homicidios en un cuadrante, que se dividen pues en 3 clústeres que corresponden a niveles altos, medios y bajos de ocurrencias de homicidios, y se correlacionan, pues como se espera, con atributos sociodemográficos. Como decíamos, los clústeres se mantienen más o menos estables sobre el tiempo, pero no son completamente estáticos, ya que un cuadrante puede cambiar de clúster. Entonces, pues observamos que este modelo nos captura patrones que pueden ser relevantes para analizar datos históricos de homicidios, y por lo tanto, pues esperamos poderlos usar para mejorar las capacidades predictivas de otros modelos de predicción de homicidios. Y listo, eso es todo sobre este proyecto. Y ya creo que Sebas les va a hablar del siguiente. Listo, Oscar, muchas gracias. Bien, buenos días para todos. Yo soy Sebastián. Y entonces yo les voy a hablar del segundo paper que vamos a presentar hoy, que es restricción de grafos para procesamiento de señales con datos de homicidios. Siguiente, por favor. Oscar, tú tienes el control. Bien, entonces, este paper está basado en 2 papers que hacen parte de los 5 que estaba mencionando Álvaro, que ya fueron sometidos a conferencias, y son los que yo llamo aquí Glog y kernel warping. Entonces, este paper es una mejoría de Glog, y la mejoría vino de que nos inspiramos en la metodología de kernel warping para, de alguna forma, combinar las dos. Entonces, la idea es seguir utilizando la metodología de Glog, pero utilizando, digamos, la idea de kernel warping, que es no solamente utilizar los datos de homicidios, sino también de los crímenes en general que pueden estar cerca de él. Listo, siguiente, por favor. Listo, entonces, primero, digamos, les voy a dar un pequeño resumen de qué es Glog y qué es kernel warping, aunque ya lo hemos discutido previamente en este seminario, y pues lo hemos socializado ampliamente, pues digamos como un recorderiz es bastante útil. Entonces, primero Glog, o bueno, en general el log, el laplaciano del gaussiano, es una metodología que se utiliza comúnmente en el procesamiento de imágenes y se utiliza para detección de bordes. Y los bordes son justamente estos lugares en donde la señal tiene cambios muy bruscos, ya sea una señal baja a una señal alta o al revés. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una imagen a la izquierda, y después de aplicarle el filtro log, vemos como a la derecha el filtro está detectando justamente los bordes de estas imágenes. Entonces, por ejemplo, aquí pues está mostrando los bordes de la escultura. Siguiente, por favor. Entonces, la idea es aplicar esta metodología que se utiliza en imágenes, o sea, en datos que vienen en forma de una matriz cuadrada, por ejemplo, o bueno, en una matriz de 2 dimensiones, aplicarlo a grafos, ¿sí? Entonces, para hacer esa extensión a grafos, hay que tomar varios pasos. Entonces, el primero es que necesitamos definir la transformada de Fourier en los grafos. Para eso tenemos, en general, tenemos un grafo al cual le tenemos una matriz de adyacencia. A esta matriz de adyacencia le podemos sacar el laplaciano, y con este laplaciano vamos a sacar sus vectores propios y sus valores propios. Esos vectores propios los vamos a poner todos en una matriz, que es la que estoy llamando aquí U, en la primera ecuación. Entonces, la transformada de Fourier en el grafo va a ser la multiplicación de esta matriz U, que contiene todos los autovectores, por la señal F. Una vez tenemos definido la transformada de Fourier sobre los grafos, entonces vamos a definir nuestro Glog. Ahora, el laplaciano del gaussiano, como se ve en la ecuación 2, es la convolución entre, pues efectivamente, el laplaciano del gaussiano y la señal. Ahora, esto es sencillo hacerlo cuando yo tengo datos que vienen en forma de matriz, como una imagen, por ejemplo, pero ya no es tan claro cómo hacerlo
cuando uno empieza a hablar de grafos, porque entonces, digamos, uno aquí ya necesita, digamos, la noción de que para hacer una convolución yo necesito algo que tiene que irse moviendo, como una ventana, ¿sí? Pero eso en el grafo, digamos, no es tan claro cómo hacerlo. Entonces, la idea es basarnos en la teoría de análisis de Fourier, en donde sabemos que una convolución en el espacio de las frecuencias se vuelve una multiplicación, y una multiplicación es mucho más fácil de manejar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a pasar al espacio de las frecuencias, ahí vamos a calcular el laplaciano del gaussiano, vamos a tener la transformada de la señal, y ahí sí las vamos a multiplicar. Y una vez las multipliquemos, pues le aplicamos la transformada inversa para devolvernos al espacio de la señal. Y entonces en la ecuación 3 pueden ver exactamente esto. El G-log, el filtro G-log lo estamos definiendo como la transformada inversa de Fourier aplicada al grafo de justamente el laplaciano del gaussiano por la señal. Listo. Y una vez tengamos aplicado el filtro, lo que queremos ver es dónde esos cambios son más fuertes. Entonces recuerden ustedes que cuando uno tiene una función, la derivada nos dice la pendiente, pero la segunda derivada nos dice en dónde son esos cambios más fuertes. Entonces, en particular, cuando la segunda derivada sea cero, o sea, que esté pasando por cero, es justamente esos puntos en donde hay un cambio más brusco. Entonces, pasa por favor, Oscar. Entonces, aquí digamos, en estos cuadros podemos ver la idea de cómo se aplica el filtro G-log. Entonces, en el primer cuadro tenemos una señal en donde vemos que tiene una señal alta y drásticamente pasa a una señal baja. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar el filtro G-log a esta señal, y tenemos el segundo cuadro en donde vemos que hay puntos en donde cruza el cero, ¿sí? Entonces, esos puntos en donde identifico que un punto está por abajo de cero y otro está por encima, eso es, digamos, es una pareja que cruza el cero, que son los que están marcados en el tercer recuadro como rojos. Y de esos, yo tengo que seleccionar cuáles son los más significativos. Entonces, entre más grande sea esa diferencia, entre mayor sea ese cruce, pues más importancia va a tener. Entonces, de todos esos posibles cruces, yo voy a seleccionar el más alto, que es lo que está mostrando en el recuadro 4, y esa pareja de nodos es a la que yo voy a llamar nodos borde. Entonces, fíjense que en el quinto recuadro tenemos dos nodos que están marcados como rojos, que son justamente esos bordes en donde la señal pasó de un valor muy alto a un valor muy bajo. Listo, Oscar, por favor. Bien, entonces esto lo hicimos nosotros inicialmente en el primer paper para los datos de homicidios de Bogotá, en donde nuestro grafo eran los mismos cuadrantes de los que estaba hablando Oscar hace un momento. Entonces, a la izquierda están viendo el grafo que viene de esos cuadrantes, en donde cada punto es un cuadrante, y si ustedes se fijan más de cerca, hay unos puntos rosados, que son esos nodos en donde hubo un homicidio. Este grafo en particular es para una semana. Entonces, en esa semana, en los nodos rojos, o sea, en los cuadrantes, hubo un homicidio, y hay creo que uno o dos nodos por ahí. Yo aquí no puedo señalar, pero digamos en la parte de abajo a la izquierda, por ahí hay un nodo amarillo. Ese nodo amarillo es un cuadrante en donde hubo 2 homicidios esa semana. Fíjense que es un caso muy raro, o sea, casi nunca suceden 2 homicidios en un mismo cuadrante, pero pues hay veces sucede. Y a la derecha podemos ver, después de aplicar el filtro G-log, cuáles son esos nodos que fueron marcados como nodos borde. Entonces fíjense que lo que trata de hacer es de encerrar zonas en donde hubo pues más homicidios. Entonces, por ejemplo, por la misma zona que estamos hablando del punto amarillo, hay varios puntos que son rosados, ¿sí? O sea, hay una concentración de homicidios. Entonces fíjense que alrededor hay todo un conjunto de nodos que fueron clasificados como nodos borde.
porque dentro de esa zona hubo muchos homicidios, o sea, la señal era alta, y por fuera de esa zona era baja. ¿Listo? Siguiente, por favor. Bien, entonces esa era la metodología de uno de los papers, que era glog, y ahora la siguiente es kernel warping. Para kernel warping lo que uno hace es que uno construye kernels, que en este caso utilizamos kernels gaussianos, entonces pues como lo definimos aquí en la ecuación 5, y estos kernels los vamos a calcular no solamente para los datos de homicidios, sino para otros crímenes también, entonces por ejemplo hurtos o lesiones personales. Entonces, estos kernels les vamos a hacer un warp. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a coger esos kernels y los vamos a modificar. Les vamos a agregar el segundo término que vemos en la ecuación 6, que incluye datos de los demás crímenes, porque esos crímenes puede que me estén hablando, me estén dando información sobre posibles homicidios, o sea, que haya unas correlaciones ahí que no estaría capturando si solamente utilizara datos de homicidios. Entonces, el primer término en la ecuación 6 son justamente los kernels entre el punto que yo quiero predecir, digamos, y los lugares en donde tenemos homicidios, ¿sí? Pero a eso, en el segundo término, le vamos a agregar los datos, o bueno, kernels de la información sobre los demás crímenes. Entonces, esto lo vemos en la segunda ecuación, en donde L, de nuevo, es el laplaciano que mencionaba anteriormente, y los K son kernels entre ya sea el punto que queremos analizar y un crimen en general, o un homicidio y un crimen en general. ¿Sí? Entonces, aquí X significa el punto que yo quiero predecir, o digamos el punto donde yo quiero calcular la intensidad del kernel. Z es lo que llamamos una nube de puntos, que es la nube que cubre todos estos homicidios, todos estos crímenes, o sea, crímenes en general, y los S son los homicidios. Listo, Oscar, por favor. Entonces, aquí a la izquierda, digamos, tenemos el mapa de Bogotá, en donde los puntos azules son crímenes en general y los puntos rojos son homicidios. A la derecha ya tenemos el kernel con su warping, en donde tenemos las zonas azules, que son zonas de intensidad baja, y las zonas moradas, que son zonas de intensidad alta. Y si fijan un poquito más de cerca, hay unas cruces blancas que significan los puntos en donde hubo homicidio. Entonces, digamos, la idea que nos debe quedar aquí de kernel warping es que, digamos, no nos vamos a quedar solamente con los datos de homicidio, sino que los datos de los demás crímenes nos pueden estar dando más información. Esa es la idea que queremos incluir para la mejora de glog. Listo, siguiente, por favor. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Primero generamos una grilla regular. Entonces, ese fue uno de los cambios que hicimos en este paper. Dejamos de lado la estructura del grafo, que era solamente con cuadrantes, y lo que hicimos fue generar puntos de una forma regular sobre todo Bogotá. Y lo segundo, digamos, aquí uno debería ver, digamos, todo un mapa de puntos continuo, pero la idea es que estamos restringiendo nuestro grafo. Entonces, donde ven los puntos azules son los puntos en donde hubo algún crimen, fuera homicidio o fuera cualquier otro crimen. Ese punto entró dentro del grafo porque en esa semana hubo algún crimen. Entonces, los nodos que desaparecieron son los nodos que estamos quitando en la restricción porque no tenían ningún crimen. Y los puntos rojos son los nodos en particular en donde sí hubo homicidios. Entonces, fíjense que aquí tenemos para 3 semanas distintas los grafos restringidos, son claramente distintos. Y sobre estos grafos son los que vamos a aplicar la metodología glog que teníamos anteriormente para encontrar los nodos borde y hacer las predicciones. ¿Listo? Siguiente, por favor. Bien. Entonces, aquí estamos haciendo una comparación entre lo que habíamos obtenido en el primer paper y lo que estamos obteniendo en esta mejora. Entonces, aquí estamos graficando la curva hit rate, que es básicamente dado los nodos a los que yo clasifico como hotspots, que son los nodos que tienen más probabilidad de presentar homicidio,
pues miro cuál es la tasa, o bueno, cuál es la cantidad de homicidios que predigo correctamente. ¿Listo? Entonces podemos ver que en la derecha, el área bajo la curva, que es la métrica que estamos utilizando para evaluar el desempeño de nuestro modelo, pues vemos que aumentó bastante. Entonces uno podría creer que la aplicación de esta metodología es bastante importante. Pero, digamos, este resultado puede ser un poco engañoso y hay que analizarlo un poco mejor. Aquí hicimos dos cambios. El primero fue la inclusión, digamos, el cambio de la grilla o de los nodos, que ya no eran de los cuadrantes, sino de una grilla regular. Y lo segundo fue la restricción de los grafos, que ya no cogíamos la grilla completa, sino que solamente nos quedábamos con los puntos en donde sucedían homicidios. Bueno, en general, crimen, perdón. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Para hacer la comparación más justa, lo que uno debería hacer es que el original debería evaluarlo con la misma grilla regular para sacar esa parte de la ecuación, o sea, y hacer la comparación más justa. O sea, que la comparación sea solamente entre lo que no tenía restringido y lo que sí tenía restringido. Entonces, pasa Oscar, por favor. Entonces, esto es justamente lo que estamos viendo aquí en esta tabla. Si se fijan en las dos últimas líneas que se tenían en la regresión logística, que fue el modelo que mejor se desempeñaba, el que dice no restringido es justamente el G-log original sobre toda la grilla, sin eliminar ningún nodo. Y el penúltimo es el que sí tiene la restricción de los nodos, la restricción del grafo. Entonces, fíjense que sí hay una mejoría chiquita, pero la hay, pero ya no es, digamos, si ya no es tan sustancial como creíamos antes. Entonces aquí nos estamos dando cuenta de dos cosas básicamente. La primera es que predecir la grilla regular es más fácil que predecir sobre los cuadrantes. Y esto es de esperarse. Entonces, Oscar, ¿te puedes devolver un momentico a alguno donde tenga los cuadrantes? No, más atrás. Creo, haga la derecha. No, creo que ahí no sé. Creo que eran uno de los tuyos que se veía, donde se ven los tamaños de cada cuadrante, por ahí. Listo. Entonces, fíjense que hay unos cuadrantes que son muy pequeños y otros cuadrantes que son muy grandes. Y eso está diseñado así, dependiendo de qué tan peligroso, qué tan probable es que en esos cuadrantes haya crimen. Entonces, los cuadrantes, digamos, las zonas en donde es muy probable que haya crimen, les asignan cuadrantes muy pequeños y zonas en donde es poco probable, le asignan cuadrantes muy grandes. Entonces, por ejemplo, en el norte, muy en el norte ya como por el lado de Suba, hay unos cuadrantes enormes, donde seguramente la mayoría de eso será vegetación o zona rural, mientras que en el centro de Bogotá los cuadrantes son súper pequeños. Entonces, ¿qué pasa si cambiamos esto y empezamos a poner, digamos, zonas, pero todavía no, por favor. ¿Qué pasa si sobre estos empezamos a poner zonas que son todas de igual tamaño? Entonces, los cuadrantes quedan muy grandes, ahora van a contener un montón de estos nuevos nodos, de estas nuevas zonas. Y entonces, antes lo que teníamos un cuadrante grande que era fácil de predecir, porque ya casi nunca sucedía crimen, ahora vamos a tener muchos de estos nodos que van a ser fáciles de predecir, ¿sí? Y algo similar pasa en los cuadrantes que son muy pequeños. Cuadrantes que eran también fáciles de predecir porque casi siempre sucedía crimen. Y entonces, varios cuadrantes pequeños que eran muy probables de que sucediera crimen, los voy a agrupar todos en uno solo. Y entonces también voy a tener un cuadrante, digamos una zona, que va a ser más fácil de predecir. ¿Listo? Entonces, eso por un lado, predecir esa parte, esa grilla regular, es más fácil que predecir sobre cuadrantes, pero de todas maneras sí estamos viendo una mejoría, y es que para digamos, cuando uno ya está trabajando sobre métricas por encima de 0.8, cualquier ganancia marginal ya se puede considerar significativa. Y listo, eso era lo que les quería mostrar. Muchas gracias.
Hola, bueno, entonces yo les cuento un poco sobre este artículo. Esto es súper sencillo, es una primera aproximación puramente basada en un análisis descriptivo del fenómeno de homicidios, pero en general, perdón, de crimen, de todos los incidentes de crimen. Pero pues yo creo que vale la pena hacerlo en la medida en que pues encontremos algunos hechos como estilizados en los datos que nos sugieran cosas para seguir explorando en el futuro, como tratando de racionalizarlas. Entonces, realmente es muy descriptivo, pero pues otra cosa que me gusta es que personalmente no habíamos visto que se tratara así, este tipo de datos, entonces eso nos motivó en parte también a hacerlo. Dale, Oscar, porfa. Entonces, como les menciono, es un trabajo realmente, pues usa matemáticas elementales de teoría de grafos o de análisis de redes. Básicamente usamos medidas de centralidad y de detección de comunidades. Lo aplicamos a todos los crímenes entre el 2013 y el 2019. Y pues de ese análisis muy sencillo, que de hecho pues nos parece que podría ser interesante incluso hacerlo para otros países o otras ciudades que tienen datos públicos con el fin de ver si este tipo pues de estructura de red que uno encuentra aquí pues tiene alguna similitud o sus características básicas pues como la topología de la red si son similares en otras partes, así como en redes sociales, pues hay ciertas características de redes sociales, de la topología de redes sociales, de redes tecnológicas, de redes de procesos industriales, de redes biológicas, todas tienen como caracterizaciones gruesas que son similares, como por ejemplo power laws o cosas de ese estilo, qué tan distantes están de redes aleatorias. Entonces, un poco la idea aquí es ver primero para Bogotá unas características básicas y después, pues si la cosa funciona, de comenzar a mirar si las redes construidas de esta forma pueden tener similitudes o ser estructuralmente parecidas a redes que se hagan con datos de crimen en otras ciudades. Entonces, por ejemplo, cosas muy sencillas que vemos es de alguna forma la estabilidad de las medidas de centralidad y de comunidad que vamos a encontrar en este grafo, lo que pues sugiere que, digamos, hay algo como estructural en los eventos de crimen en la ciudad. En particular, si uno mira, por ejemplo, medidas como PageRank, que es una medida que más o menos nos dice si hacemos una caminata aleatoria en un grafo, a dónde tenderíamos de estar o cuáles son los nodos con mayor probabilidad de uno terminar pasando por ahí, pues uno muestra que hay cierta persistencia en esa medida de centralidad en el tiempo, lo que pues podría uno interpretar como que hay ciertos nodos que pues son persistentes en, en la atracción, digamos, de eventos de crimen, pues visto de una forma así un poco, digamos, eh, sin mayor pues formalismo de qué es lo que lo hace atractivo. En el caso de la medida de centralidad de Betweenness o de la medida de centralidad de Friedman, uno ahí también pues me parece que se ve algo interesante y es si uno cree que este grafo que construimos pues de alguna forma revela la forma segura o más o menos segura de moverse los criminales, pues de nuevo se observa un grado de centralidad que es supremamente persistente en el tiempo, en algunos nodos que son los que tienen mayor centralidad en ese sentido. Y
pues si uno, digamos, si esto lo logramos racionalizar mejor, de pronto no pensando en el grafo específico que vamos a ver en un minuto, sino con los segmentos de vía que conducen de un lugar a otro, quizás sugiera formas de intervenir en la ciudad que sean un poquito más eficientes y que busquen como de pronto bloquear esos corredores entre puntos de crimen de la ciudad. Sigamos, Oscar, por favor. Entonces, la motivación básicamente es lo que dijo hace un minuto Sebas. Hubo un artículo que hicimos que tenía grafos de crímenes en Bogotá como una forma de más o menos informar el grafo de homicidios. Y ese era un artículo, entonces, digamos, era clave hacer un grafo de crímenes en Bogotá, incluso pues el grafo, hacer un grafo de homicidios también es relevante. Pero también había un artículo que usaba Glog, pues esta idea de hacer la identificación de las señales, cómo varían a lo largo de un grafo, que también pues nos resultó bastante, pues los resultados son bastante buenos, pensando en que los homicidios son tan poquitos y pues las métricas son, me parece, bastante buenas para un fenómeno tan difícil de modelar por los pocos datos en el espacio y tiempo que uno tiene. Entonces, el hecho de que esos grafos estaban detrás de esos artículos, pues dijimos, bueno, pues veamos el grafo solo y estudiémoslos. Entonces, la idea es ver qué podemos caracterizar de este grafo y qué puede salir de hechos estilizados. Sigamos, Oscar. Entonces, les digo, la construcción del grafo, esto es todo lo que tenemos que hacer, es simplemente tomar estas celdas de las que habló Sebas hace un minuto, estas celditas uniformes en Bogotá, y entonces vamos a decir que eso va a determinar los nodos del grafo, y vamos a decir que dos nodos están enlazados si son celdas contiguas y además tuvieron crimen en la última semana. Aquí no recuerdo si es exactamente una semana o unos días más, pero el punto es que los candidatos al ser enlazados tienen que ser contiguos y para ser enlazados tuvieron que tener crimen en algún momento en un periodo de tiempo hacia atrás. Entonces, pues eso da un grafo pues parecido, digamos, a lo que mostró Sebas, estos nodos en la ciudad, algunos de ellos conectados, y ese grafo va variando semana a semana. Eso es algo que por ahora, digamos, el estudio de ese grafo, cómo varía de semana a semana, lo vamos a hacer de una forma muy sencilla, que es usando técnicas puramente de análisis estático de grafos. Veo una pregunta de Andrés Ángel. Dale, Andrés. ¿Me escuchan? Sí, ¿qué hubo? Hola, una pregunta, ¿el grafo es pesado o no pesado? ¿Tienen en cuenta la intensidad de los crímenes para los pesos de las aristas? No, es un grafo sencillito. Listo, perfecto, eso era. Entonces, lo que hicimos fue después medir para cada grafo de cada semana, ustedes ven aquí pues una serie de tiempo, pero entonces lo que se toma es cada grafo y se le hacen una serie pues de análisis descriptivos como típicamente se hacen grafos. Entonces aquí se utilizaron 4 medidas de centralidad, grado, betweenness, que es esta idea de Friedman más o menos de cuáles son los nodos que se interponen en todos los caminos, que se interponen entre los caminos más cercanos entre nodos. Otra medida de qué tan de centralidad basada en la distancia a los nodos. Y otra medida basada en PageRank, que es este algoritmo pues, de Google para rankear nodos en el grafo pues, de la web. Entonces, bueno, digamos, esto a simple vista, pues listo, no es que aprendamos una gran cantidad de cosas de aquí, pero el punto es que uno sí de pronto observa que estos además promedios, entonces como esto tiene muchísimos nodos, entonces estos promedios sobre todos los nodos de la medida de centralidad, y esto entonces es simplemente la serie de tiempo de esos promedios. Y pues no es tan sorprendente, pero simplemente pues vale la pena, digamos, verificarlo, que hay cierta estabilidad en esto,
con excepción de esta medida de closeness que puede de pronto estar variando mucho más, pues uno sí observa un poquitico de estabilidad y quizás la caída tan bárbara que hay en ese verde en algún punto, pues es algo que, digamos, no lo tengo claro, ni lo hemos estudiado, pero pues son las típicas cosas que uno, pues al verlas dice, bueno, chévere ver qué fue lo que pasó aquí que nos cambió tanto el estadístico. Entonces, sigamos. Oscar, porfa. No sé si te pasaste una, Oscar, o fue ilusión mía. No, esa es. Listo. Entonces, ahora este gráfico lo que muestra es esta medida de betweenness, de centralidad, digamos, para una semana en particular. Entonces, uno tiene arriba cómo es la importancia de esos nodos de acuerdo a esa medida de centralidad, que lo que es chévere de esa medida de centralidad, pues es que mide qué tanto se intromete un nodo en los caminos que van de cualquier par de nodos y que el más cercano pase por ahí. Entonces, digamos, como medida de centralidad, es como uno qué tanto está metido en la mitad de todos los caminos que llevan de crimen a crimen, por decirlo así. Y la gráfica de abajo es entonces una detección de comunidades utilizando esta idea. Entonces esto es Luban o el método pues, de separación de comunidades en grafos que es bastante conocido. Y aquí lo chévere es que pues si uno identifica algunos, esto pues lo contrastamos también contra las otras medidas de centralidad y cuánto da la detección de comunidades, etcétera, pero lo que es interesante es que si uno cree realmente que estos nodos, esta medida de centralidad está reflejando algo sobre cómo puede ser el desplazamiento de un lugar al otro y por qué se pasa más por ciertos puntos que por otros, pues creo que puede ser valioso para las intervenciones de la policía. Entonces, eso creo que sale pues interesante de esto, sobre todo el primer grafo, ya cuando uno lo mira pues con más detalle en cada localidad, por ejemplo, o en cada, a nivel de celda, pues uno puede identificar cuáles son las celdas realmente más relevantes que se intrometen en todos los caminos que conectan crimen con crimen. Dale, Oscar. Esto es un análisis del número de comunidades que se detectan utilizando este algoritmo. Pues aquí, de nuevo, me parece que hay algo extraño que vale la pena mirar qué pasó en el en enero, el 10 de enero, bueno, cerca más bien de marzo del 2020. Puede ser algo interesante para mirar qué está pasando ahí, por qué cambia tanto y después se normaliza. Pero el mensaje es, este número de comunidades es más o menos estable. Entonces, de nuevo, yo pienso que estas cosas simplemente pueden ser características que son muy particulares de Bogotá, pero en la medida en que uno encuentre características similares en otras partes, pues comienza a volverse algo interesante para explicar. Dale, Oscar. Esto es el tamaño de las comunidades más grandes. Aquí sí, la verdad no estoy seguro, la escala no la tengo muy clara al lado izquierdo. Si de pronto está Juan y nos puede ayudar, pero de nuevo, simplemente la comunidad más grande que tanto varía en el tiempo. Aquí sí pareciera que hay, digamos, alguna variación, pues esto va de 30 a 60 y se mueve bastante en el tiempo, entonces eso también resulta como interesante. En particular, seguir la comunidad más grande, si la comunidad más grande está cambiando permanentemente, pues puede ser algo más complejo, pero si la comunidad que es más grande siempre es la misma, pues entonces también es una forma de focalizar digamos, el policiamiento o la presencia de la policía.
Estas son las comunidades, entonces, que se detectan y, como les digo, pues me parece que en la medida, ahora hay que ver esto en el tiempo cómo cambia. Lo que muestra el gráfico anterior es que sí cambia, pero no es claro si está cambiando la comunidad más grande o no. Aquí entonces, pues uno comienza a ver un número de comunidades específico que podrían ser intervenidas, y esto pues es una forma como de detectar puntos calientes, bastante distinto a todo lo que hemos venido haciendo en este proyecto de investigación. Y con la última diapositiva vemos algunas de las estadísticas que típicamente se reportan para, pues, grafos en general, digamos, grafos en ciencias sociales o grafos de cosas que tienen que ver con tecnología, procesos biológicos. Si uno mira algunos libros, lo que hacen es que comparan como todos esos grafos en un área del conocimiento, comparan unas estadísticas básicas, y aquí pues están, digamos, estas estadísticas básicas para este grafo específico que construimos. Y pues lo que queremos ver ahora es esto, cómo se compara con grafos, por ejemplo, similares para Chicago, para Pittsburgh, para Los Ángeles, que son algunas de las ciudades que tienen estos datos públicos. Cosas, pues, no sé, el coeficiente de clustering está absolutamente lejísimos de ser un coeficiente que se pueda generar con un modelo aleatorio, por ejemplo. Entonces, esas son las típicas cosas que uno comienza estudiando, y pues en eso estamos, digamos. Hay una estadística aquí que ya no me acuerdo cuál es, si es Average Path Length, creo, o tal vez esa, que es muy similar a lo que se encuentra en redes, si no estoy mal, que son construidas, redes, digamos, del ámbito tecnológico. Entonces, son, digamos, asociaciones que uno comienza a hacer, y bueno, veremos qué pasa cuando extendamos esto a más ciudades. Y eso es lo que teníamos para contarles. Hola, Andrés, ¿tiene una pregunta? Sí, había una gráfica de grado, betweenness, page rank, y entonces era, según entendí, que probablemente entendí mal, era tomar el promedio del page rank o el degree de cada nodo. El PageRank, entonces, para cada fecha, digamos, hay un PageRank, para cada uno de los nodos, Sí, y en este caso creo que se está simplemente promediando el PageRank de todos los nodos. pero eso es como raro porque la suma de page rank da 1 sobre todo el grafo. Bueno, eh, la suma, no sé si... No importa, no importa, no importa. Solo quería volver a esta gráfica. Y en donde hay un cambio brusco es... Pero Andrés, no Sí, sé, digamos, uno tiene una medida de centralidad, y cada nodo le queda con un peso. Ah, tú te refieres a que es una distribución de probabilidad sobre todos los nodos. exacto. Exacto. Y que al sumar y promediar, pues simplemente debería, pues, de dar, la suma debería dar 1, y pues si dividimos por algo, pues debería dar esa constante. Ah, pero es que el grafo cambia con el tiempo. El grafo cambia con el tiempo. Lo que Ah, pasa es que sí, pero igual creo que es relevante tu pregunta, porque en cada momento en el tiempo la suma, según lo que estamos diciendo, es 1. exacto. Pero entonces la gráfica roja es la gráfica de 1 sobre el número de nodos del grafo. Así es, tienes toda la razón, eso es. Y Sí, precisamente en marzo 20, que probablemente es el inicio de las cuarentenas, ahí todo se chifló. Ahí fue donde los criminales dijeron, uy, tenemos que cambiar nuestra metodología y cambiar de robar en la calle a robar en otro lado o algo así.
Pero si sumamos, digamos, si estamos sumando sobre todos los nodos del grafo, pues sí, no hicimos gran cosa aquí. Pues esta gráfica sí está muy mala porque es solamente una medida del número de nodos. Sí. De acuerdo. Sí, lo revisaremos, Andrés. Listo, listo. Chévere, chévere. Chévere la idea. Pues es súper sencillo, la verdad. Y cada que se habla de grafos de crimen, la gente siempre piensa como relaciones criminales entre personas, bandas, pero pues nunca se usa para hacer un estudio como de espacio-temporal de incidentes. Yo inocentemente, ingenuamente, diría que si ustedes tienen modelos de crimen en grafos y uno pudiera tener como una dinámica, uno debería poder tratar de aproximar eso de pronto con una medida de centralidad hecha a partir del modelo. Pero no sé. ¿O te refieres uno a hacer un modelo como de que genere un grafo con cierta estructura para que reproduzca estas medidas de centralidad? No, diría más como, dado un grafo, voy a inventarme algo que probablemente no es cierto. Dado un grafo, tengo un modelo de crimen con un sistema de ecuaciones diferenciales donde las variables están indexadas por el grafo. Y eso genera una dinámica de crimen. Esto es totalmente, me lo estoy totalmente inventando. Pero teniendo un modelo así, uno debería poder tratar de aproximar algo de esa dinámica con una medida de centralidad que sale del modelo. Sí, de acuerdo, como uno comenzar con un grafo inicial y después tener como un proceso de difusión en el grafo. Exacto. Sí, de acuerdo. Y sacar una medida de centralidad para esa dinámica o de esa dinámica. Sí, sí, súper chévere. Esa es como la idea, como comenzar Sí. de pronto después a construir modelos sobre estos grafos. Sí, Por sí, ahora sí. es simplemente, la verdad, es simplemente entender qué características tienen. Pues está chévere, súper chévere. Gracias. No, no vos, Andrés. ¿Quién más tiene preguntas? Bueno, no sé, si no hay más preguntas, entonces paramos por aquí. Listo, pues entonces así quedamos. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Gracias. Chao.